Listo, entonces podemos empezar. Aquí tenemos las derivadas parciales. En realidad las derivadas parciales pueden ser con 2 o 3 variables. De eso no hay ningún problema. Es simplemente un método para poder encontrar la derivada de una función. Entonces aquí en este caso tenemos una función con 2 variables. También la puedes resolver, no hay ningún problema. Aquí tenemos la primera función. A ver, tenemos x cuadrados más 5x3 y y a la cuarta menos 10y5, ¿no? Aquí tenemos, no sé si te acuerdas, que aquí tenemos una función en x con estas coordenadas. Esto quiere decir que vas a necesitar reemplazar, perdón. Aquí es x, 1 y y3, ¿no? Lo mismo acá. Pero si te das cuenta, aquí te dice función de x. Esto de aquí es cuando tienes la derivada de x. A la derivada de x haces el reemplazo. Lo mismo aquí, en y. Tienes la derivada de y haces el reemplazo con los puntos que te da el ejemplo. Entonces, como primer paso vamos a derivar. Vamos a derivar con respecto a x. Entonces, la derivada es fácil. Aquí tenemos ya, este va a multiplicar 12. Queda 12 y se le resta 1 al denominador, ¿no? Al numerador. Entonces queda 12x. Acá, en la siguiente tenemos 5x cubo, y a la cuarta. Entonces, así mismo, él vas a multiplicar y se le resta 1. Entonces queda 15x cuadrado. ¿Por qué y sigue igual? Porque no se está derivando para y. Y no se lo está tomando en cuenta. Es por eso que aquí no hay el menos 10 y a la quinta. Porque no se lo está tomando en cuenta, ya que es una derivada con respecto a x. Entonces, de esta manera tenemos ya nuestra derivada de x. Entonces ya procedemos a reemplazar los valores que nos da el ejercicio. x1, y3. Entonces aquí tenemos x1, aquí está x y aquí está y. Solo que ya están reemplazados los valores, el 1 y el 3. Entonces aquí se hace una simple suma aritmética y nos da como resultado 40. 40 es el valor de lo que es la función con respecto a x, ¿no? Entonces, en el siguiente tenemos ya la derivada con respecto a y. Aquí, como no tenemos y, simplemente no se lo toma en cuenta. Solamente se deriva para los que tienen y. Aquí hay y acá también hay y. Entonces, la derivada, aquí ya x cubo, perdón, no se lo toma en cuenta. Queda igualito. Entonces, el 4 es el que va a multiplicar. Por eso es que sale 20. Y se le resta menos 1. Queda 3. Ya, lo mismo acá. El 5 va a multiplicar al 10, queda 50. Se le resta 1 al denominador y 4. Una vez teniendo ya la derivada, se empieza a reemplazar los valores de la función de y. Que aquí x vale 2 y y vale 1. ¿Ya? Entonces, lo que se hace nomás es reemplazar los valores de x y y. Este es y, si no me equivoco. Sí, es y. Entonces, se multiplica ya el 2 al cubo. Entonces, 120 menos 50, 70. ¿Ya? Entonces, de esta manera tienes los dos resultados. En el siguiente ejemplo, ya tenemos ya 3 variables. Aquí ya tenemos x, y y z. X, y y z. Entonces, aquí, asimismo, la diferencia con la de 2 variables es que vas a derivar para x y y. En cambio, la de 3 variables, o las n variables que estén, las tienes que derivar para todas. ¿Ya? Entonces tienes que derivar x, y y z. Entonces derivamos la derivada de x, comenzamos con x primero. Entonces tenemos esta derivada de 2x, y z se mantiene. Eso no se lo está tomando en cuenta porque es la derivada de x. Lo mismo aquí. Y al cuadrado z tampoco se lo toma en cuenta. Y aquí tampoco, solamente x. Como la derivada de x es 1,
y la derivada de x acá es 1, ya se sobreentiende que aquí hay un 1. Aquí también hay un 1. Por eso es que no se le escribe. Se sobreentiende ya el 1 que está ahí. Lo mismo el x cuadrado. El x cuadrado, ese sí se pasa a derivar. Entonces pasa aquí el 2. Y aquí Sí. se le resta menos 1 y queda 2x. Es 2xy. Ajá, así es. 2xy y la z. No te olvides de la z porque son 3 Sí. variables. Uh-huh. Ya, Estamos entonces, con respecto a x. así es. Esta es la derivada con respecto a x. Entonces, vámonos a y. Con respecto a y, Asimismo, tenemos asimismo la derivada de y cuadrado y de y. La derivada de y es 1, entonces ya aquí ya no se lo pone. La derivada de y cuadrado es 2y, entonces aquí ya se pone el 2 y se pone el y. Seguido de xz, porque es las constantes que están ahí, eso no se las van a tomar en cuenta. Lo mismo acá, y es 1, entonces quedaría xy cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos con la derivada con respecto a z. De la misma manera, se deriva aquí para z, entonces x y y ya no se las toma en cuenta, solamente la z. La z aquí ya queda 1, no se le escribe. Lo mismo acá, la z tampoco no se le escribe. Aquí sí aquí hay que hacer la operación de 2z, se la pone acá, 2xyz. Aquí también hay hay ciertos ejercicios que te piden la segunda derivada. No sé si el profesor que estás viendo te ha pedido la segunda derivada. Aquí, en esta, ¿cómo hallas tú la segunda derivada? Pues aquí de la derivada que tienes aquí, que ya te salió, vamos a borrar aquí vamos a borrar estos rayoncitos que hice. De esta derivada, tú puedes sacar otra derivada, que es la puedo sacar derivada. segunda, tercera, cuarta, Así es. Ya hasta. depende de lo que te pida el ejercicio. Si te dice halle la segunda derivada, entonces tienes que hallar solamente hacer 2 veces la derivada. Si te dice halle la tercera derivada, tienes que volver a derivar 3 veces. Como ahorita es un ejemplo de lo que estamos viendo, porque ya el Se puede ejercicio de te lo derivada se pide puede así. sacar tercera, cuarta, quinta, sexta. Eh, sí, pero tampoco puedes sacar muchas, porque ya cuando te quede, por ejemplo, ya digamos que tienes la derivada de x. La derivada de x es 1, ¿verdad? ¿Cómo le vas a Sí. sacar una derivada a una constante? Te sale 0. Y siempre te va a salir 0. Entonces ya no es necesario sacar a la tercera, a la cuarta, a la quinta, porque siempre te va a salir 0. Entonces hasta ahí queda el ejercicio. Siempre se le va a sacar las derivadas dependiendo nomás del factor. Que es y también como el ejercicio esté desarrollado, ¿no? Entonces, aquí, mira, en este ejercicio, en este ejemplo, que tenemos la primera derivada, aquí sí se puede sacar una segunda derivada de x. Y solamente será esta, porque aquí no hay más x. Solamente se va a derivar esta de aquí. La derivada de 2x. Más y z cuadrada. Ya, ahí. Entonces, la derivada de 2x simplemente de 2, pues, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí ya tienes tu segunda derivada. Segunda derivada. 2yz más y cuadrado z más yz al cuadrado. Y si tú quieres volver a derivar, lastimosamente ya no se puede, porque ya la variable x ya se fue, ya se perdió. Entonces hasta ahí queda. Es lo como tú me decías que si quieres dividir a la 3, 4, 5, ya no se va a poder porque ya la variable x ya se eliminó. Entonces hasta ahí quedaría. Aquí con y es parecido.
aquí tenemos 2x, y, z. La derivada de y es 1. Entonces quedaría nomás 2xz. Y el resto queda igual. Porque solo se está dividiendo con respecto a y. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos la z. Con Así respecto a mismo, Z. con respecto a z, entonces la segunda derivada va a ser solamente 2xy. Z queda 1. ¿Ya? No pasa nada. Entonces aquí vamos a ver ya un plano tangente que debes aprenderte forzadamente la ecuación. Ya en la otra diapositiva te va a salir la ecuación, que esa sí tienes que aprendértela para que lo puedas desarrollar. El ejercicio te dan una ecuación 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 2z al cuadrado. Entonces con el punto 2, 4, 6. Aquí, este punto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que es 2 para x, 4 para y 6 para z. ¿Ya? Entonces, el primer paso es encontrar el vector gradiente. El vector gradiente no es nada más que las derivadas de la función con sus respectivas variables, ¿no? Aquí tenemos 2x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es sacar la derivada con respecto a esa variable. En este caso sería x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sería? Sería, aquí pasa a multiplicar 4 y se le resta 1 al denominador, sería 4x. Lo mismo acá. 2y al cuadrado, la derivada de este factor es 4y. Y la derivada de menos 2z al cuadrado es menos 4z. Siempre tienes que tener en cuenta el símbolo, ¿no? El signo aquí está negativo, negativo, entonces tiene que salir siempre negativo, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a reemplazar los valores por el punto P. Como te comenté, el punto P es lo que te da el ejercicio, ¿no? Te dan estas coordenadas de 2, 4, 6. Cada viene correspondiente para X, Y y Z. Entonces, si nosotros vamos a reemplazar, entonces nosotros debemos reemplazar aquí. Digamos que aquí está el 2, tenemos aquí el 4 y tenemos aquí el 6. Entonces aquí quedaría 4 por 2, 8, 4 por 4, 16 y menos 4 por 6, 24. Bueno, menos 24. ¿Ya? Entonces, de esta manera obtenemos el vector gradiente. Con el vector gradiente vamos a poder realizar recién lo que es la ecuación de la tangente, que es la que está aquí. Con esta ecuación de la tangente es la que te dije que debes de aprendértela. Es sencilla, solamente usas las mismas variables de A, B, C con X y X', ¿no? Y', bueno, no es prima, es sub 0. Sub 0 y Z sub 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Pues estos valores tú los encuentras aquí en la P. Por eso te vuelvo a poner aquí los puntos para que no estés retrocediendo la diapositiva. Simplemente en esta misma diapositiva puedes ver todos los valores correspondientes, ¿ya? Aquí tenemos X. X ya es nuestra variable. Eso no se va a cambiar, lo mismo y Z. Esas son las variables, son las incógnitas de la ecuación. Entonces, aquí tenemos ya lo que es el vector de la ecuación, nuestro vector gradiente, que es lo que encontramos aquí. Este vector va a tener sus valores correspondientes de A, B y C. 8 para A, 16 para B y menos 24 para C. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, una vez dicho todo esto, nosotros podemos reemplazar los valores del vector gradiente con
los puntos, con el punto de coordenadas que nos da el ejercicio, que en este caso corresponde a x sub 0, y sub 0 y z sub 0, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar, por ejemplo, aquí es 8, a pertenece a 8, x se mantiene, x sub 0 va a ser 2, Sí. la b va a ser 16. Solo terminamos una hora, ¿no? Sí. Que no demoro, pero ya ven. Ah, ya, sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Aquí tenemos 16b. Ya, y y sub 0 es 4. Entonces aquí tenemos 4. La c es 24, menos 24. No hay que olvidarse de los símbolos negativos, porque aquí está menos 24. Este es menos 24. Menos z sub 0, que es 6. Entonces aquí va 6. Entonces, escrito de una mejor manera, tenemos aquí la ecuación ya reemplazada, ¿correcto? Aquí ya lo que vamos a hacer es acomodar nuestra ecuación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Nosotros podemos dividir la ecuación para 8 para que nos quede así. Por ejemplo, aquí se divide para 1, se divide para 8, se divide para 8 y se divide también para 8. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, aquí ya 8 dividido para 8 es 1, entonces se pone nomás x menos 2. Entonces, aquí 8 dividido para 16 es 2, entonces ya queda 2y menos 4. Todo esto se va a multiplicar. Lo mismo acá, tenemos acá 24 dividido para 8, queda 3, que multiplica z menos 6. ¿Para qué hacemos esto? Con este fin es para minimizar los números y que no sean una multiplicación grande. ¿Por qué? Porque tranquilamente tú puedes multiplicar aquí 8 por x, 8 por 2, te va a salir 8x menos 16. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí 16y y 16 por 4. Entonces ya está aumentando bastante los valores. Aquí lo mismo, 24z y 24 por 6 ya es un valor que pasa del 100. Entonces te vas a asustar al momento de ver tantos valores. Y entonces yo por eso te recomiendo que se busque la manera de dividir, de minimizar la ecuación para que sea más fácil de tratarla, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, en el ejercicio, tenemos que son múltiplos de 8, entonces tranquilamente se lo puede dividir para todos a 8. Entonces te va a quedar una ecuación más fácil de tratar, es más sencilla. Entonces aquí, como en este caso, tenemos que multiplicar 2y y 2 por menos 4. Acá lo mismo, tenemos que multiplicar 3z y 3 menos 6. Entonces, al hacer esta multiplicación, nos queda así, súper fácil. 2y menos 8 y menos 3z menos 18. Así de sencillo. Entonces, aquí ya tenemos ya nuestra ecuación. Esta ya sacándole, ya restando aquí, pues no, menos 2, menos 8, 10, menos 18, menos 28. Se pasa al otro extremo, queda ya 28. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos la ecuación de plano tangente. Esta es la primera parte del ejercicio. Si solamente te piden hallar la ecuación de plano tangente, hasta ahí ya queda. No hay ningún problema. Y ahí ya con el profesor ya ve nomás que tienes la ecuación y listo. Terminó el ejercicio. Pero también te puede pedir en el mismo ejercicio, te puede pedir la ecuación del plano, la recta normal, que es esta de aquí. Que cómo se la hace, se la toma con los mismos valores de la recta, del gradiente que salió en la primera parte. Tenemos aquí ya la ecuación de gradiente, que pertenece a B y C, son las mismas, A, B y C, 8, 16 y menos 24, con el punto 2, 4, 6, son los mismos valores. Aquí tenemos dos clases de funciones. Tenemos las funciones paramétricas y las simétricas. La más sencilla de hacer de todas es las paramétricas. Las paramétricas, nosotros tenemos estas tres ecuaciones de x, y y z.
que en X pertenece, que es igual al AT más X sub 0. Y tenemos a BT que más Y sub 0. Y Z que es igual a CT más Z sub 0. Asimismo, de la misma manera que hemos estado trabajando para hallar la ecuación de la tangente, aquí tenemos nuestro punto, que en este caso va a ser aquí X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. De esta manera vamos a reemplazar la ecuación. Y aquí tenemos el A, B y C, que son los que pertenecen acá. Son estos valores que están acá arriba de la gradiente. Entonces, de esta manera, reemplazamos los valores, teniendo ya aquí 8t más 2, yt más 4 y menos 24t más 6. Aquí no es x, aquí me equivoqué. Aquí es y y aquí es z. Entonces, esto aquí no. ¿Ya? Porque pertenecen a la misma ecuación que estamos aquí. Es su igualdad. ¿Ya? Esto de aquí no. Es y y z. Entonces, de esta manera, tenemos ya nuestras funciones paramétricas, que ese también puede ser un tema que podría decirte el profesor que halles también las rectas. Puedes hacer que encuentres la ecuación de la tangente, la recta normal, su gradiente y las funciones paramétricas. Y también las funciones simétricas, que es la que viene a continuación. En estas funciones simétricas vamos a manejar la misma ecuación que usamos para hallar las paramétricas. ¿Ya? Esta es aquí. Igualita. Pero, ¿cuál es la diferencia con la simétrica y la simétrica? Que la simétrica vamos a usar, vamos a sacar, a despejar t en todas las tres ecuaciones. En esta y en esta. O sea, es t y t. ¿Ya? Entonces, aquí, para la primera ecuación, teniendo ya despejada t, nos va a quedar x menos x sub 0 sobre a. Lo mismo acá, en la segunda es y menos y sub 0 sobre b. Y en la tercera es z menos z sub 0 sobre c. Otra de las diferencias de las funciones simétricas es que en esta función todavía no se va a reemplazar nada. Lo que se va a hacer es una igualdad de ecuaciones. Aquí tenemos el resultado de la primera ecuación. Esta ecuación va a estar aquí. Y va a ser siempre igual a la segunda ecuación e igual a la tercera ecuación. Las tres ecuaciones van a estar igualadas. ¿Ya? Así funcionan las funciones simétricas. Entonces, una vez ya hecho esta igualación, encontramos las t correspondientes de cada ecuación. Aquí hay que tener cuidado bastante porque aquí nos podemos equivocar bastante al momento de despejar t. La manera más sencilla de pasar de despejar t es simplemente mover a la siguiente, al otro lado de la ecuación, cambiar negativo, menos x sub 0, y esta a pasa a dividir. ¿Ya? Entonces ahí ya te queda t igual x menos x sub 0 sobre a. Es la manera más fácil. Y así lo mismo con la segunda y la tercera. La y sub 0 pasa acá a restar y la b pasa a dividir. Entonces queda aquí b. ¿Ya? De esa manera se puede despejar correctamente sin equivocaciones. Porque si uno se equivoca en esta parte, ya la ecuación ya te sale errónea, entonces por ende ya el resto está mal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al despejar estas funciones simétricas. ¿Ok? Aquí en la siguiente parte vamos así a usar nuestro gran amigo el vector gradiente. En todos lados vamos a usar este vector gradiente. Por eso también es importante
sacar correctamente el vector gradiente, porque si nuestro vector gradiente está mal, entonces todo el ejercicio nos va a dar un problema bastante grande, ¿ya? Y tenemos aquí nuestro punto, que estos puntos nos da el ejercicio. Aquí ya tenemos nuestra ecuación, que la encontramos del lado de acá atrás, de las funciones simétricas. Entonces ya aquí en este punto recién ya podemos reemplazar los valores para poder hallar nuestra ecuación, la de la simétrica, ¿ya? Entonces aquí reemplazamos, como ya lo había dicho, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 pertenece a la recta, ¿no? A los puntos de las coordenadas que nos dan. Aquí x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces lo que hay que reemplazar. Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos A, tenemos aquí B y tenemos aquí C. ¿Ya? Entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores correspondientes. Aquí tenemos A, que es 8, B, 16 y C, menos 24. Entonces aquí ya tenemos 8, 16 y menos 24. Aquí tenemos X menos 2, que pertenece aquí al 2. Y menos 4, que es de Y sub 0. Tenemos aquí el 4. El Z más 6. Aquí está Z sub 0, que es igual a 6. ¿Ya? Entonces aquí de esta ecuación hay que tratar de simplificar lo que más se pueda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros simplificar una ecuación de esta manera? Pues lo que se me ocurre primero es multiplicar todo para 8. ¿Cuál es el objetivo de multiplicar todo por 8? Pues si tú tienes esta ecuación, vamos a ver esta primera parte. La tenemos aquí, x menos 2 sobre 8 Ahora sigamos. por 8. ¿Ya? Entonces, lo que puedes hacer aquí es simplificar. Entonces, de esta manera queda x menos 2. ¿Ya? Simplificar es lo mejor para poder reducir las expresiones, ¿ya? Siempre es bueno de que se vea lo mayor, lo que más puedas reducir. Entonces, si vamos a la segunda, tenemos aquí, vamos a ver una rayita aquí, y menos 4 sobre 16 por 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Es simplificar el 8 por el 16 y queda 2. ¿Ya? Entonces, de esta manera queda y menos 4 sobre 2. Aquí está. ¿Ya? Y así mismo con la z de aquí. Tenemos aquí z más 6 sobre menos 24 por 8. Simplifico el 1, aquí 8 queda 1 y aquí queda 3. Queda menos 3, entonces aquí está. ¿Ya? Entonces ya aquí lo que nos queda es ver qué más podemos simplificar. Aquí hay que poner el negativo acá. Entonces queda de esta manera nuestra ecuación. ¿Ya? Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar la ecuación simétrica de la recta normal. Aquí en esta ecuación tú la puedes dejar de esta manera. Yo creo que no habría ningún problema. Pero si la quieres reducir más todavía, lo que te recomiendo, lo que puedes hacer es seguir multiplicando todas las ecuaciones para eliminar estos denominadores. ¿Qué es lo que debes de hacer aquí? Es multiplicar todas las ecuaciones por 2. En este caso, por ser el primer número, vamos a multiplicarlo por 2. Una vez que tengas todo el resultado, ya luego lo multiplicas por 3. A ver, te voy a enseñar.
Vamos a borrar aquí. Vamos a ver si sale aquí, si me da el espacio. Entonces aquí tenemos x menos 2. Entonces vamos a multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces sería 2 que multiplica a x menos 2. ¿Ya? Este es igual. Ya el 2 se elimina. Quedaría y menos 2. Esto es igual a menos, como estamos multiplicando, sería 2 por z más 6 sobre 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Tendríamos aquí un 2x menos 4 va a ser igual a y menos 2. Esto es igual a menos 2z más 6 sobre 3. ¿Ya? Entonces, para poder eliminar esta parte de aquí, tendremos que volver a multiplicar. Pero en este caso, lo vamos a multiplicar por 3 para poder eliminarlo. Entonces, tendremos aquí 3 que multiplica a 2x menos 4. Esto va a ser igual también aquí a 3 que multiplica a y menos 2. Y esto de aquí va a ser igual a menos 2z más 6. ¿Ya? Aquí ya como se está eliminando, entonces se escribe normal. Ahora, nuestra ecuación ya simplificada quedaría así. 6x menos 12 es igual a 3z menos 6. Esto es igual también a menos 2z y más 6. Entonces, de esta manera quedaría ya la ecuación simétrica de la recta normal simplificada a lo más mínimo. También eso tienes que darte cuenta ya al momento de cómo te pide el profesor, que por lo general esto es siempre simplificado, ¿no? Pero hay ciertos profesores que te dejan pasar ya cuando estás aquí, por ejemplo, en este paso. Ya en este paso ya es una respuesta para ello. Pero de todas maneras tienes que asegurarte qué es lo que pide el profesor para que puedas tener la verdadera ecuación, sea simplificada o así como está, ¿no? ¿Tienes aquí alguna preguntita? No, por el momento va bien todo. Chévere, chévere, qué bueno. Entonces, de esta manera pude explicarte lo que es la ecuación de las derivadas parciales de 2 y 3 variables y todo lo que son las ecuaciones de los planos tangentes con su recta normal. ¿Ya? Entonces, habría que seguir practicando un par de ejercicios más. Ahora, si gustas, te puedo dar unos ejercicios para ir haciéndolos. Entonces, de esa manera ya puedes estar listo para el examen. ¿Ya? Aunque usted también me va a ayudar. Sí, claro, sí, no te preocupes, yo te voy a ayudar.